Voy a empezar por el título que nos convoca esta tarde, el retorno de la ética ante las crisis actuales. Y subrayo el plural, porque me parece un plural muy bien traído. De la ética ya se estaba hablando, algo mencionaré yo también, pero se habla de las crisis. Y es que yo creo que en efecto tenemos más de una encima, algunas muy antiguas. Me ha alegrado que haya reflexiones de cómo va el mundo, ¿no? Si pensamos que hoy ¿qué día es? No sé qué día de marzo, 7 de marzo, ¿no? Pues hoy, 7 de marzo, 24.000 personas están muriendo de hambre en el mundo. Hoy, 7 de marzo, 19.000 niños están muriendo por causas evitables. Eso ha sucedido el 7 de marzo de 2013 y sucedía el 7 de marzo de 2010 y el 7 de marzo de 2000 y el 7 de marzo de 1990. Esto estaba ahí. Parece que ahora, bueno, pues estamos descubriendo las crisis en la medida que nos afectan más de lleno. Y también quiero bajar al terreno de las que tenemos más en el entorno cercano, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ahí el mundo tiene sus crisis, ¿no? Ahora están, bueno, pues muy en debate la crisis económica. ¿Qué les voy a contar a ustedes de la crisis económica, ¿no? Podríamos hablar de la crisis institucional, de una crisis de valores, de una crisis de confianza también. Empezando por el tema de los valores, hay quien sostiene, yo creo que lleva razón, que los valores en sí mismos no se deterioran, que lo que en realidad se debilita es nuestra capacidad de creer en determinados principios, y que esto sucede así porque estamos presionados por determinadas necesidades. Voy a poner ejemplos muy prosaicos, muy de andar por casa. La semana pasada estaba en un supermercado cercano, Gran Vía, no daré más pistas, al lado del Colegio de Periodistas. Empieza por M, bueno, haciendo cola en la hora en la que es más horrible hacer cola, es decir, cuando está todo el mundo comprando, ¿no? Y era un día tremendo, además mal día, con frío, tenía toda la prisa del mundo, pacientemente esperando, y de repente ves a una señora con todo disimulo, se coloca unos puestos por delante con la intención, obviamente, de pasar, ¿no? Claro, uno se calla, lo ve y uno se calla. Hubo quien no lo hizo, ¿no? La argumentación de esa señora fue: es que tengo muchísima prisa. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que las necesidades individuales de esa persona estaban en ese momento valoradas muy por encima de las necesidades individuales que pudiéramos tener cualquiera de los demás. Esto es un ejemplo tan prosaico, pero tan común. ¿A quién no le ha pasado? En la cola del supermercado, en la del cine, en la del teatro. Bueno, pues esto trasladémoslo a cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras necesidades individuales las colocamos por encima de las necesidades de los demás, ¿no? Nos vemos, bueno, pues apretados por nuestras circunstancias, y eso nos hace actuar de una manera que, como mínimo, va en contra de un valor tan socialmente arraigado como debería ser el de la honestidad, ¿no? Hablando del mundo de los valores en el ámbito de la empresa, muchos de ustedes trabajan en empresas. Bueno, pues ¿quién no ha oído hablar del valor del trabajo en equipo dentro de las empresas, ¿no? Creo que es comúnmente aceptado. Yo, si hago una encuesta, no hace falta hacerla, ¿no? Pero dicen trabajo en equipo, a que todo el mundo coincidimos en que trabajo en equipo. Pues qué valor tan complejo, ¿no? Del valor institucional y orgánicamente se supone aceptado trabajar en equipo para conseguir las metas propuestas, a la complejidad que lleva luego desde el punto de vista individual, del comportamiento individual dentro de las organizaciones, sumarse a ese valor, ¿no? Ya que don Urbano Ferrer mencionaba el fútbol antes, aunque fuera de pasada. Bueno, yo soy madridista, estoy contento esta semana, ¿no? Bien, se fijaron el otro día, quienes vieron el partido, Cristiano Ronaldo, que bien defendía, no solo que bien atacaba. Si recuerdan a Cristiano Ronaldo, que llegó al Real Madrid, pues a ese le costaba mucho bajar a defender, o le costaba mucho renunciar a marcar el gol para que lo marcara el compañero. Eso ha habido que trabajarlo y ha habido que aprenderlo, ha habido que entrenarlo. Diariamente el Real Madrid, como el Barcelona, como todos los equipos, entrenan para trabajar en equipo. Nosotros como sociedad, ¿cuál es nuestro entrenamiento para trabajar en equipo? ¿Quién nos entrena? Yo me alegraba también, leía la entrevista a Juan Antonio Sánchez en La Verdad hace unos días, preparando este foro. Bueno, él hablaba de que desde el cimiento, desde que somos niños, la educación en esos valores para convertirnos en verdaderos ciudadanos debería de ser algo más presente de lo que está en nuestros días, ¿no? Porque en efecto es una actitud que requiere muchas veces sacrificio, ¿no? Cuando vas a pagar la factura factura con IVA, sin IVA, pues desde el punto de vista de mis necesidades económicas, ¿qué me viene mejor? No pagar un 21%, ¿no? Desde el punto de vista de
La ética ya estamos hablando de otras cosas, pero implica renuncias personales, implica sacrificios desde el punto de vista personal, pensando que hay otras cosas, ¿no? El bien colectivo y, bueno, luego hablaremos del bien común. Ahí hay temas de debate que me vienen pero lo paso para la segunda parte, ¿no? Centrándonos en otro de las crisis, ¿no? La crisis institucional. Cuando hablamos de la crisis institucional, a mí me da la sensación de que la tenemos muy asociada, pues, a los casos de corrupción que estamos viendo. Crisis institucional, claro, pues si tenemos desde la corona hasta afectado por una u otra circunstancia, pues es lógico pensar así. Pero realmente España es un país corrupto, hay forma de saberlo. Bueno, hay quien se dedica a investigar estas cosas, pero lo hace, claro, con las herramientas que tiene, que para investigar la corrupción, claro, la corrupción es algo, por definición, oculto, ¿no? Se suele investigar por percepción, ¿no? Percepción de la corrupción. Ustedes seguro que conocen una organización que se llama Transparencia Internacional. Estos días también ha estado de moda, sus informes son un referente, llevan ya muchos años trabajando y ellos hacen un estudio que se llama el índice de percepción de la corrupción. Lo llevan ya haciendo pues bastantes años. Yo he tenido la curiosidad de echarle un vistazo. Bueno, es un índice que de 0 a 100 va clasificando pues nada menos que 174 países. Los que quedan sin clasificar es porque no tienen suficientes elementos de estudio dentro del propio país, porque es una metodología muy detallada, ¿no?, en cuanto a quién hay que entrevistar, qué tipo de instituciones o de personas, para que trasladen esa percepción. El índice 100 sería el de menor percepción de corrupción en los países, el índice 0 el de mayor. Bueno, el último informe que vio la luz hace unas semanas, hace unos meses, el índice de percepción de la corrupción en el año 2012, bueno, situaba a 3 países como los que son percibidos con menos corrupción: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Su índice era 90. Por situar a España nos colocaba en el puesto 30 de esos 174 países. ¿Con qué índice? 65. Bueno, estamos bastante lejos de ese 90, eso es evidente. Pero yo he tenido la curiosidad de rastrear en los informes anteriores, porque uno puede pensar, ¿esto es fruto de la crisis? ¿No es fruto de la crisis? Bueno, si tenemos como consenso generalizado que el primer año evidente de crisis fue el año 2008, vamos a ver cómo estaba España en el año 2008 dentro de estos análisis institucionales. Pues resulta que en el año 2008 estábamos en el puesto 28. Bueno, diré que primero voy a corregir. Voy a poner un punto de partida anterior, el año 2002, que es el primer informe que tengo localizado de España. Ese año estábamos en el puesto 20 y nuestro índice era de 71. El de ahora, como les he dicho, del 20 hemos bajado al 30 y del 71 al 65. Luego hemos empeorado mucho. Pero ¿qué ha sucedido en estos años de la crisis? Este deterioro de 10 puestos y ese bajón en el indicador, ¿es fruto de las circunstancias actuales? Pues bueno, como les decía, si cogemos el año 2008 como primer referente del año de crisis económica, pues ese año nuestro puesto era el 28, es decir, ya habíamos bajado del 2002 al 2008 8 puestos. Bien, eso puede ser porque los demás mejoren y nosotros estemos igual. No, pues nuestro indicador, que en el año 2002, os recuerdo, era de 71, era ya en el 2008 de 65. Es decir, la valoración no ha variado. Desde el 2008 al 2012, bueno, ha tenido picos, pero seguimos en la misma valoración de percepción de la corrupción que teníamos al inicio de la crisis. Luego, esto ya nos tiene que dar algo que pensar, ¿no?, por lo menos en cuanto a este tipo de analíticas. Lo que pasa es que hay otra percepción, que yo creo que es también importante, ¿no?, es la percepción social. Ahora hablaré de ellas, ¿no? A mí este informe, bueno, me apunta cosas, luego podremos debatir con ellos, pero si yo les comentara ahora, por ejemplo, voy a decir países, ¿no? Si yo les digo Suiza, ¿ustedes en qué piensan? Bueno, los más grosos en chocolate, algunos en relojes, pero los demás ¿en qué pensamos si se habla de Suiza? Si les digo Barbados, o si les digo Bahamas, bueno, yo creo que ya nos vamos todos aproximando a la idea, ¿no? Paraísos fiscales, offshore.
Pues resulta que Suiza, en el informe de este año en el que nosotros ocupamos el puesto número 30, la percepción de la corrupción en Suiza sitúa a este país en el 6º lugar. Barbados, atentos, Barbados en el puesto 15. España 30, Barbados en el 15. Bahamas en el 22. Pues miren, yo con todos los respetos prefiero parecerme a España antes que a Barbados, ¿no? Prefiero tener un sistema con todo el lío que tengamos en nuestro sistema financiero como el que tenemos, antes que lo que estamos viendo que se hace pues hasta en nuestro vecino Gibraltar o Andorra, ¿no? Por citar también cositas muy próximas, ¿no? Sabemos cómo ha actuado Reino Unido en la política de la City en cuanto al sistema financiero en Gibraltar, ¿no? Bien. Les decía que hay también una percepción distinta, ¿no? La social, aparte de estos indicadores. Ahí también hay estudios, ¿no? Les voy a citar uno que he localizado, me parece importante, y además que está coparticipado por un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, el profesor Fernando Jiménez, en colaboración con un catedrático que trabaja ya desde hace muchos años en temas de corrupción, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que se llama Manuel Villoria, que no sé si ustedes lo conocerán, pero ambos hicieron un informe no hace mucho que se titulaba La corrupción en España y la evolución desde el 2004 hasta el 2010, datos, percepción y efectos. Me voy a la última conclusión y la última de sus hipótesis. Ellos dicen, y les voy a leer textualmente, que el panorama general del análisis nos deja una última hipótesis, que es la de que existe un círculo vicioso de desconfianza que se autoalimenta, un círculo por virtud del cual la lucha contra la corrupción genera noticias de detenciones de políticos que, a su vez, provocan la percepción de una mayor corrupción y con ello refuerzan variables clave de nuestra tradicional desafección institucional y desapego político, las cuales, a su vez, podrían favorecer el desarrollo de la corrupción. Esto está pasando, esto en la analítica que ambos profesores realizan, es un estudio muy complejo. Me he ido a la última de las conclusiones, matizan que es una hipótesis de trabajo, pero creo que está sucediendo también. Dicho en Román Paladino, creo que tenemos una sensación de corrupción que es mayor o está amplificada en relación a la situación real. A mí me alegra mucho cuando la justicia actúa. Podremos debatir luego a lo mejor de los secretos de sumario, que también es un tema interesante, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo nos ha fallado en España es la presunción de inocencia. Hace ya tiempo que nos recargamos. No, los periodistas podemos tener parte ahí, ¿no? Pero cuando hay secreto de sumario y el sumario llega al periodista es que alguien se lo ha pasado, no es que se lo invente. Entonces, bueno, nosotros vivimos en un país que yo creo que tiene unas instituciones todavía suficientemente serias y todavía suficientemente solventes con sus problemas y desde luego con una necesidad de regeneración en algunas cuestiones, ¿no? Y entre otras cosas lo que hay que corregir es esta sensación, porque esta sensación es demoledora y puede dar muchos problemas, ¿no? Y eso me lleva a la última idea, y no voy a alargarme más, que es a la de la impunidad, que yo creo que al final es lo que genera mayor inquietud o mayor cabreo, vamos a decirlo también a la llana, ¿no? En la gente, ¿no? Que alguien pueda cometer algo, un delito, una actuación reprobable y que se vaya de rositas. Eso es lo que yo creo que nos puede indignar. Y a eso ayuda, pues, a veces la lentitud de algunas instituciones. Pues, en estos días está de moda el Tribunal de Cuentas, ¿no? Pues claro, la fiscalización del Tribunal de Cuentas, si se produce 5 años después y las cosas que fiscaliza prescriben a los 3 o 4, pues ya me da igual el informe, ¿no? Bueno, de esos habrá muchos ejemplos, ¿no? La sensación de impunidad, yo creo que es una de las cuestiones que combatir. Manuel Villoria, que les citaba antes, también comentaba en una entrevista que leí en el diario Pueblo hace unos meses, que él viajó a Suecia y, bueno, coincidió con un alcalde de un pueblo cercano a Estocolmo, y entonces, bueno, una cena informal, supongo llevarían unas copas de vino, si no yo no me atrevería a preguntarle eso. Oye, tú, tentación de corromperte, tú no has tenido tentación de corromperte. Y otro, no, yo tentación de corromperme, en absoluto, ¿no? ¿Cómo voy a...? Por honestidad, ¿verdad? Claro, Suecia pues será por honestidad. Dice, por honestidad, ni de broma. Dice,
por el miedo a que me puedan pillar, ¿no? Es que no podría volver a pisar mi pueblo. O sea, yo no me corrompo porque si me pillan, es que me tengo que ir de... Bueno, pues aquí te pillan y a veces te haces famoso por eso, ¿no? Empezamos con el Dior y ya vemos por dónde vamos, ¿no? Bueno, la sensación de impunidad, hay que romper con eso, ¿no? Y última reflexión o última anécdota, si lo prefieren, bueno, caso real, ¿no? Que conocerán. Ustedes, si les digo la teoría de la ventana rota, seguro les suena, ¿no? En el año en que yo nací, yo soy joven todavía, puedo decirlo, el que pisó el hombre a la luna, ¿no? En el 69. Pues había unos tipos en Stanford, bueno, en realidad un profesor, Philip Zimpardo se llamaba, lo tengo que anotar porque vaya nombrecito, que se dedicó a hacer una experiencia sociológica, estaba especializado en psicología social, ¿no? Entonces se le ocurrió algo que yo también, hay que tener ocurrencia, ¿no? Le voy a soltar un coche, lo voy a colocar en el Bronx, y el mismo coche me lo voy a llevar a California, a Palo Alto, ¿no? Palo Alto, zona rica, estupenda, y el Bronx de las películas de hace unos años, ¿no? Bueno, pues ese coche en el Bronx duró intacto por menos que un caramelo a la puerta de un colegio. A los 5 minutos el coche no tenía lunas, a los 10 minutos no tenía ruedas, al cuarto de hora no tenía motor. Bueno, a la hora y media estaba hasta incendiado, lo poco que quedaba, ¿no? Que no quedaría nada. El de Palo Alto, claro, estupendo. Pasa un día, pasa otro, pasa una semana, el coche de Palo Alto, igual. Hasta que, dentro del proceso de investigación, a uno se le ocurre romperle una ventana. Pues al rato de romperle una ventana, a ese coche se le había roto la segunda, luego la luna delantera, luego le habían quitado las llantas, luego le habían quitado el motor y luego había quedado exactamente igual que el coche del Bronx. Y destinaron una teoría, ¿no? Que era la teoría de la ventana rota, recibe el nombre precisamente del experimento, ¿no? Sociológico que hicieron, y es que cuando hay sensación de que las normas se pueden saltar, que se pueden romper, pues al final hay una invitación indirecta, no se sabe por qué, pero el comportamiento humano lleva igual ahí, ¿no? Esto lo hacían para ver si en zonas ricas, zonas pobres, por cuestión de medición de la pobreza. No, es que da igual la zona más rica de California que la zona más pobre del Bronx. El comportamiento humano al final fue exactamente lo mismo. Esto, años después, Giuliani, le suena, el alcalde de Nueva York, que se hizo famoso con lo del atentado de las Torres Gemelas, pues aplicando la teoría de la ventana rota, intentó hacer un proceso de recuperación de la ciudad y bajar los índices de la delincuencia, que tiene un nombre muy pomposo y que asusta algo. Aquí se puede decir acojona, decano. Bueno, pues acojona algo el nombre que... Se puede decir casi todo. Tolerancia cero, ¿no? Claro, te dicen tolerancia cero, Dios mío, quieto, no. Tolerancia cero se refería, puso un programa de tolerancia cero frente al, no delincuente, sino frente al delito, frente al acto vandálico. Es decir, bueno, si paseamos por Murcia, ustedes verán, podemos hacer la prueba, teoría de la ventana rota, teoría de la pintada en un local. Ahora que hay muchos que por desgracia cierran la persiana, pues verán que si hay un grafitero que deja allí su marca, al día siguiente ya no es uno, ya son 15.000, ¿no? Pues ¿qué hizo Giuliani en Nueva York? Empezó a actuar con gran celeridad para corregir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que no hubiera ninguna posibilidad a que hubiera sensación en la calle de que no se actuaba con rapidez, no frente al delincuente, sino frente al delito, ¿no? Y bueno, ahí surgió esa línea de trabajo que realmente bajó los índices de delincuencia en Nueva York, ¿no? Le digo, tolerancia cero, que también debe ser tolerancia cero respecto a los abusos de la autoridad. Y concluyo con esta idea. Yo creo que en España tenemos, por desgracia, muchas ventanas rotas, y eso nos lleva quizá a la necesidad de ser un poco tolerantes cero con determinadas cosas, ¿no? Hay bastantes cuestiones a revisar. Algunas yo creo que las hemos arrastrado estos últimos años, pues quizá por venir de donde veníamos y por temor a expresar a lo mejor algunas críticas, por ejemplo, con nuestro sistema administrativo, ¿no? Ahora ya abiertamente nos atrevemos a hablar, por ejemplo, si hay duplicidades o no duplicidades, o si el Estado debe ser de una manera o de otra, ¿no? Durante años, pues bueno, hemos dado por bueno lo que teníamos, porque entendíamos además que era también necesario no hablar de determinadas cuestiones para no generar enfrentamientos estériles, ¿no? Estamos en crisis, como decía el profesor, que es una oportunidad de regenerar, de reconstruir, de revisar determinadas cosas, y puede ser un punto de inflexión magnífico.
todo puede ser objeto de debate, todo puede ser objeto de análisis, y desde luego en todo creo yo que debe estar muy, pero que muy presente los valores y los principios éticos.